Porque la ola de calor en Europa ha sido muy impactante, aunque está en baja, sobre todo en Reino Unido. Hola, Thaís, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Así es, para quien estaba justo, mira, hoy una amiga estaba llegando a Londres y me decía, ¿cómo está lo de la ola de calor? Y le digo, bueno, parece que tenés suerte, aun cuando se mantienen temperaturas mucho más cálidas para lo que suele ser Reino Unido, son mucho más leves, son más bajas de los picos de temperatura. Recordemos que por primera vez desde que se tienen registros, Reino Unido alcanzó los 40 grados en los últimos días. Ahora bien, hoy lo que te propongo es hablar esto en el contexto, ¿no?, de cambio climático, que a veces en la cobertura se pierde y que muchos científicos decían, una cobertura sobre las olas de calor que no menciona el cambio climático es incorrecto. Primero, vayamos a una aclaración. Esta ola de calor puntual que vive Europa y Reino Unido, ¿se puede decir, se le puede atribuir al cambio climático? Ese tipo de atribuciones se hacen una vez que el evento finaliza. La ciencia analiza cuál fue el grado de probabilidad de ocurrencia por el cambio climático de los eventos. Lo que sí ya podemos decir de estas olas de calor es que se enmarcan en el contexto de cambio climático en el cual la ciencia climática viene ya demostrando, viene justamente dando cuenta de esta evidencia de cómo el cambio climático hace que las olas de calor sean cada vez más frecuentes y más intensas. De hecho, el último reporte del IPCC, que es el panel que reúne a los científicos climáticos alrededor del mundo, ya había dicho que desde 1950 las olas de calor en las distintas regiones del planeta son más frecuentes y más intensas. De hecho, déjame decirte, Hugo, que Sí. Reino Unido, que fue el más protagonista en la cobertura, ¿no?, durante estas semanas, de los días que fueron récord, las temperaturas más extremas, Sí. en el raconto que hizo el Servicio Meteorológico de Reino Unido, bueno, 7 de los 10 días récord con temperaturas más elevadas ocurrieron desde el año 2000. Esto evidencia cómo el cambio en el clima que están generando nuestras actividades, cómo está acelerando todo este proceso de intensificación. E insisto con esto, nuestras actividades. Cuando hablamos siempre de cambio climático, estamos hablando de este sistema de producción y consumo, ¿no?, basado en actividades intensivas, basado en la explotación de combustibles fósiles, es el causante del calentamiento global y de cambio en el clima. Y para entender un poco cómo es esta relación entre el cambio climático y las olas de calor, traje una placa para entender 4 de los aspectos fundamentales. Se podría profundizar un montón, pero traje 4 de los principales. En primer lugar, tener en cuenta que en el contexto de cambio climático, las olas de calor están durando más tiempo. Es decir, empiezan antes y terminan mucho más tarde. Mira, hubo, por ejemplo, en los Estados Unidos en 1960 duraban 25 días, a partir del 2010 pueden llegar a durar hasta 70 días. ¿Y por qué es que se produce eso? Porque, bueno, se genera una suerte como de olla a presión, ¿no?, en donde se mantiene, o sea, hay una presión, hay una concentración de aire caliente, que entonces eso permite, ¿no?, que las altas temperaturas se mantengan y se prolonguen en el tiempo, y por lo tanto tengamos estos picos de elevadas temperaturas durante más días. Eso me lleva al segundo punto también, de que las olas de calor son más frecuentes e intensas. Y acá hay que tener en cuenta que los eventos que, por ejemplo, entre 1850 y 1990, un evento de extremas temperaturas, de ola de calor, si en el promedio en 10 años era que ocurría una vez, ahora estamos hablando de que ocurre casi 3 veces. Vos decís, parece poco, pero no, es un montón, que un evento que antes el promedio ocurría una vez cada 10 años, ahora ocurre 3 veces cada 10 años. Eso hace entonces a que cada vez estemos hablando más, ¿no?, de las olas de calor, la frecuencia, y de olas de calor que son más intensas, es decir, que sus picos de temperaturas elevadas cada vez son mayores, y eso me lleva al tercer punto que vemos en la placa, que es que afectan la salud de las personas. Las personas estamos siendo expuestas a un calor que es peligroso. Recordá, Hugo, que solo en España se habla de que aparentemente la ola de calor habría dejado más de 500 víctimas fatales. Y en esto, Hugo, ¿te puedo preguntar más o menos en qué década naciste? Sí, claro, finales de los 60. Bueno, estuve indagando, por eso también te lo pregunté, porque me venía muy bien para este dato que me parece muy representativo de esto, de cómo afectan a las personas.
una persona nacida en 1960 a lo largo de su vida va a estar expuesta a un promedio de 4 olas de calor. Una persona que nació en 2020 va a estar expuesta en el escenario en que los países cumplan con los compromisos a 30 olas de calor a lo largo de su vida. Wow. Esa es la diferencia e insisto con esto, afecta a la salud de las personas. No, y por último... Además, pensemos en el daño que produce el sol en general sobre el órgano más grande que tenemos los seres humanos, que es la piel, ¿no? Exacto, y hay personas que son más vulnerables a esto, los niños, las personas mayores, las personas que, por ejemplo, no tienen la infraestructura necesaria para soportar estas elevadas temperaturas. Si uno Claro, los sectores más débiles de la población en el mundo son los que más padecen, tanto de las temperaturas extremas de frío como de calor, ¿no? Esto está claro, además. Exacto, la falta de acceso a electricidad, sea para un aire acondicionado, la falta de agua para hidratarse, esas personas quedan mucho más expuestas. Y el último punto, en lo económico, también esto impacta en la producción, ¿no? Por así decirlo, solo en la actividad de la agricultura. Esto contribuye también y se combina con periodos de sequía, que esto tiene un impacto en lo económico. O sea que no hay dudas, porque insisto, para la gente, y uno quiere aprender también sobre esto, no hay dudas de que lo que pasa en Europa tiene que ver con este calentamiento global. No hay dudas desde el punto de vista científico. A ver, no hay dudas de que el cambio climático lo que está haciendo es intensificando eventos climáticos. Si puntualmente esta ola de calor que se ve en Europa se atribuye al cambio climático, lo vamos a saber en las próximas semanas. Pero hoy sí, lo que los científicos están buscando poner el foco, ¿no? Y la alarma tiene que ver en que esto demuestra que es necesario actuar, y desde dos puntos de vista. En primer lugar, descarbonizar la economía, hay que reducir las emisiones acelerando la transición del actual modelo basado en la explotación de combustibles fósiles a fuentes renovables y cambiar también otros modelos intensivos de producción, pero también nos demuestra algo, Hugo, que es que no nos estamos adaptando correctamente. O sea, ya hay efectos presentes del cambio climático, y el hecho de que hablemos de víctimas fatales ahí demuestra de que no se están implementando o directamente de cero o no correctamente las políticas de adaptación. Y esto también lo digo pensando en Argentina, ¿no? En donde ya ayer desde el Servicio Meteorológico Nacional decían, bueno, ya el cambio climático nos dice que este tipo de eventos van a ser más frecuentes, más intensos. Esto también puede ocurrir en Argentina, en el que tengamos verano con temperaturas cada vez más elevadas. Te iba a preguntar, ¿cómo nos preparamos a eso? Analizar sin tener, por supuesto, la futurología, que no existe como tal, pero sí algún indicador de lo que puede pasar en nuestro verano, ¿no? Pensando en esto que Europa nos cuenta de manera anticipada. Exacto, y sobre todo pensándolo en cómo nos preparamos mejor, cómo hacemos para que todas las personas tengan acceso, ¿no? a cómo poder soportar esas olas de calor, en términos también de infraestructura, porque acá tampoco es, bueno, todos prendemos el aire acondicionado y después sabemos que eso incide en cortes, ¿no? de electricidad. Digo, pensar en esto, en cómo nos adaptamos también, ¿no? Mejor a los efectos ya presentes del cambio climático, mientras también reducimos emisiones para no tener escenarios cada vez más drásticos. Me gusta esto, o sea, me gusta la idea de esto, Hugo, de que hay que hablar de la gravedad del problema, pero no ir o sea, no el mensaje apocalíptico que muchas veces se ve, ¿no? Ante estos eventos climáticos extremos, sino que esta gravedad del problema lo que nos está mostrando es que es necesaria la acción. Correcto. Y que la ciencia nos dice que todavía hay una ventana de oportunidad que se cierra cada vez más, pero que es necesario acelerar esa acción climática. Excelente, Thaís, como siempre. Muchas gracias por tu informe. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Bueno, pasamos al fútbol, ¿eh? Y River, que no tiene un cambio climático, o sí